Kusuno Honkai, o también conocido como Scumwish, o en español El Deseo de la Escoria, es uno de los animes más pesados que he tenido la cruda desgracia de ver. Para quienes no la vieron, o no tuvieron interés en ella, o de plan no saben valorar bien su tiempo, aquí un breve contexto. Resulta ser que dos jóvenes, Hanabiya Suraoka y Muji Awaya, están enamorados de sus respectivos profesores de instituto sin que ellos lo sepan, por lo que son amores platónicos. Así que para llenar aquel vacío emocional, ambos deciden tener un pacto de una relación falsa, teniendo como condición, el hecho que ninguno de los dos se enamore del uno al otro, y que cuyo trato terminaría si uno de los dos lograba quedarse con la persona que aman. Por supuesto que a lo largo de la serie se van introduciendo a otros personajes que también tienen en común el problema de un amor no correspondido. De esa forma la serie emplea un mensaje de lo dañino que son esa clase de actitudes desesperadas y está tan concentrada en ello que su propio nombre es autoexplicativo, dándote el contexto rápidamente. Y ahora se preguntarán el por qué Kusuno Honkai es un anime muy difícil de digerir. Esta serie tiene como estructura, el mostrar en cada episodio que cada uno de los individuos son una mierda moralmente hablando, y teniendo como mensaje principal, el incentivar al espectador de no ser como ellos. Sin embargo, en los últimos episodios el anime tiene un cambio de enfoque en su trama, cuyo mensaje es sobre darle una segunda oportunidad a las personas. Ahora, esta estructura está mal por distintos motivos, el primero de ellos siendo el de carecer de una verdadera dirección narrativa. Déjenles explico. Al principio, la serie toma su mensaje con tanta rigidez, mostrando a todos los personajes siendo bastante despreciables en distintos contextos, ya sea dejándolos ver como manipuladores, posesivos, victimistas, innecesariamente egoístas, entre demás, provocando que no tengamos simpatía por ellos por lo tan odiosos que son. Transformándose así en un ciclo vicioso que se desgasta al poco rato, consistiendo en que los personajes hacen ciertas estupideces, como andar cogiendo o manipulando a los demás y teniendo la consciencia de que, a pesar de saber que lo que hacen está mal, aún así lo hacen, y tiene sentido de que sea así por la carencia emocional de estos, pero ese punto se pierde cuando la narrativa se desvía alargando demasiado escenas, dando la impresión de que en realidad, siguen haciendo mamadas porque tienen las hormonas como mercurio, o directamente no les importa mejorar la situación. Siendo esta la estructura que toma el anime durante 9 malditos episodios, claro teniendo la intención de construir algo a base de los actos de los personajes, pero jamás se hace algo con ello, por lo que la trama no va para ningún lado dando como consecuencia, la constante sensación de que la serie le está dando vueltas a un mismo punto, o por el contrario, introducir una subtrama que pretende cambiar la narrativa, pero comprimiéndola y no indagando en ella lo suficiente, volviendo a la experiencia increíblemente pesada y poco digerible. Y es aquí donde entramos al segundo problema de la estructura de la serie, no hay consecuencias reales. ¿A qué coño me refiero? A que, como el anime presenta personajes odiosos, y después quiere que simpatices con ellos para darles una oportunidad, lógicamente, la trama deberá de emplear que esta gente se haga responsable de sus actos, para darles adecuadamente el arco de la redención. Ahora, la serie lo hace. Sí, el anime sí presenta consecuencias para los personajes, el problema es, o no terminan siendo importantes para estos, o ya de última, no son las adecuadas según el contexto. Por ejemplo, si un personaje es bien culero con otro, el último será tan sumiso para no confrontarle, y el primero tendrá en la consciencia el acto que hizo, y empezando a sentir algún tipo de culpa, pero poco después se le pasa y ya no se vuelve a mencionar otra vez, reduciendo toda consecuencia como si fuese un remordimiento espontáneo, o hasta coraje, ya que este tipo de cosas los hacen ver como seres desagradables, y no con la grandeza que ellos creen que tienen. Y sería algo interesante considerando que la gran mayoría del cast son ególatras, pero como el anime no sabe qué dirección tomar, no termina de desarrollar absolutamente nada con lo anterior, haciendo que no te creas que estas personitas puedan sentir remordimiento, y por ende, no merezcan el arco de la redención. Y peor es cuando las consecuencias no son las adecuadas, en el sentido de que, si un personaje comete algo demasiado cuestionable, la serie minimiza el acto como si fuera algo que cualquiera haría en sus lugares, para tenerles algún tipo de simpatía. Pero al pensar en las situaciones, te das cuenta que estas consecuencias aparentan ser una, pero no tienen intenciones de serlo, porque las mismas no están ni acordes al acto ni tienen repercusiones importantes. Un ejemplo de lo anterior es que durante la mitad de la serie, Hanabi empieza a tener alucinaciones y monólogos internos con su yo del pasado, aludiendo a que ella está perdiendo más la cordura por lo que ha tenido que vivir. Pero, ¿por qué debe de hablar con su yo del pasado?
¿Acaso antes era más madura como para decirle a su yo del presente que deje de ser una escoria? Cuando la serie muestra el pasado de Hanabi, se evidencia que ella siempre fue así desde niña, de caprichosa, grosera y hasta manipuladora, provocando que todas estas escenas, que tampoco son muchas, pierdan todo su valor narrativo en la trama y se deje de considerar como una consecuencia, al no emplear un dilema sobre el pasado y el presente. Por supuesto que una mejor idea hubiera sido el poner a una Hana que es lo opuesto al de la serie, una que sabe tomar decisiones correctas y que dejó ir a su amor imposible. Habría sido un paralelismo más directo con mayor peso, y una consecuencia más acorde a la situación que serviría como un desarrollo. Y es solo un ejemplo de cómo la serie no emplea consecuencias reales adecuadamente, porque para ser más lógicos y más adentrados al mensaje del anime, sería totalmente normal el cuestionar cómo los personajes, de tanto coger y coger ninguno se haya vuelto un depravado sexual que no tiene control de sí mismo, por lo que lo anterior se traduce a que no hay tensión real en esta obra. El escenario melodramático parece ser únicamente una herramienta para que esta gente se haga miserable tanto a sí mismo como hacia los demás. Después de todo, por más mal que hayan hecho, jamás tendrán su debida consecuencia, por lo que me hace preguntarme lo siguiente: si no sufren por lo que hagan, entonces, ¿por qué debería plantearme la idea de darles una oportunidad, si nunca mostraron algún arrepentimiento? ¿Y por qué debería de preocuparme por ellos si nunca van a recibir la adecuada consecuencia de sus actos? No existe alguna tensión real, por lo que hace al anime muchísimo más pesado de lo que ya es. Pero créanme, esto irá a peor, ya que es hora de hablar más concretamente de los personajes. ¡Hijo de su puta madre! ¡Llamen a Dios! Kusuno Honkai presenta un cast de personajes en cuanto menos curioso, y es que por más mal escritos que estén, hay que reconocer que sus conflictos son muy interesantes, basándose en una interacción retórica, porque pese a que todos los personajes menores de edad sean muy distintos tanto en personalidad como en métodos para obtener sus objetivos, todos poseen algo en común: ser amores no correspondidos. Empezando con el dúo principal, Hanabi y Muji. Primeramente con Hanabi, da la impresión de que tiene una especie de desarrollo de personaje a lo largo de la serie. Empieza siendo una escoria, al mismo tiempo arrepintiéndose de lo que hace, confesándose ante el profesor, aceptando su rechazo y dándole su apoyo incondicional. Su desarrollo que forja sobre el arrepentimiento es incoherente y mal manejado, algo que le ocurre a los demás que tengan dicho conflicto, entrando en incoherencias a cada rato, como si fuese competencia sobre quién se victimiza más. Constantemente después de cometer un mal acto llega a sentir culpa, véase, despreciar los sentimientos de un chico, pero al mismo tiempo la sigue cagando y cagando, manipulando a otro para que le dé afecto, haciendo de la vista gorda de lo anterior, sin siquiera terminar de cuestionarse de lo que llegó a hacer. O peor aún, saber que su amiga está obsesionada con ella, y en lugar de mantenerse firme para distanciarse o buscarle ayuda, decide consentirla yéndose y volviendo con ella como si no hubiera un mañana. Por lo mismo provoca que además de despreciable, sea bastante incoherente porque su culpa y arrepentimiento, más que concretar un desarrollo para ser una mejor persona, solo sean monólogos internos sermoneadores para que ella no asuma las consecuencias de sus actos. Sin embargo, el momento donde presuntamente el personaje evoluciona es cuando toma la decisión de confesar sus sentimientos al profesor, y es aquí donde lo ideal para que la redención se sienta creíble, fue que ella lo hizo al darse cuenta que, dañar a otros por beneficio propio no le llenará el vacío que siente y solo le provocaría sentir más carga, decidiendo mejor ser rechazada por la persona que ama en lugar de seguir afectando a terceros, independientemente si estos buscaban o no un beneficio en ella. En teoría, porque en realidad por la única razón del por qué se llenó de valentía de expresar sus sentimientos, fue porque la noche anterior a eso cayó una estrella fugaz, apostó en encestar su paleta a la basura a la primera, y como lo logró, lo cumplió. Y de hecho esto perfectamente pudo servir como impulso, pero no como la razón principal, porque venga, ese mismo día casi se junta con el chico que trató de manipular, y cuando se queda sola ni siquiera se pone a pensar sobre sus actos, ni el cómo ha afectado a los demás, ni en lo que ha tenido que vivir. Así que la decisión, más allá de haber provenido de una reflexión, se rebaje a que ocurrió porque a la personaje no le quedaba de otra, por lo que Hanabi, además de tener una desagradable forma de ser, carezca de una evolución real porque su cambio de visión está pésimamente desarrollada, y sea aún más repelente todavía. Un personaje simplemente terrible. Muji en cambio, es ligeramente superior que Hanabi pero no es suficiente para salvarse, al poseer casi los mismos problemas, pero ejecutados de una manera distinta. Es un sujeto insípido e infiel, con un conflicto que trata de volverlo más seguro, para terminar siendo reescrito como 4 veces a lo largo de la serie sin ser coherente con lo que hace, salvo una excepción, y eso de forma pírrica.
Y es que luego de andar con una mina que lo terminó dejando, decide tener una cita con Moka, su amiga de la infancia, y que posteriormente usaría como sustituto para cogérsela durante el 7º episodio. Sin embargo, a la mitad se da cuenta que le es imposible hacer algo, porque sabe que la persona que tiene enfrente es su amiga, alguien que conoce no desde hace días o meses, sino desde que eran unos niños, por lo que él decide detenerse y a diferencia de Hanabi, él no volvió a hacerlo con su amiga, por lo que, desde cierto punto de vista, se puede decir que el arrepentimiento en él es genuino. Sin embargo, y como lo mencioné, eso ocurre de forma pírrica, ya que luego el muy imbécil decide ayudar a la profesora a que sea una mejor persona, aún sabiendo la escoria que es, y lo hace de una manera que contradice absolutamente todo lo anterior. Además de ser un tipo bastante inverosímil, él se había hecho una imagen bastante idealizada sobre Akane, y cuando sabe de su verdadera forma de ser, ni siquiera se rompe o se cuestiona sobre si realmente debe ayudarla, y como no lo logró, entonces, ¿cuál es el punto del personaje? Casi nunca se le dio tiempo sobre sus sentimientos hacia ella, no da ni 3 pedazos de mierda cuando sabe lo que ha hecho, y ni siquiera logra ayudarla en lo más mínimo. Un personaje incoherente y mal caracterizado. Ahora que hablamos también de las dos amigas de estos dos, la siguiente es Hane y Ebato. Una chica posesiva y masoquista, que cuyo único propósito en la vida es complacer a Hana. Si la anterior es terrible, por consiguiente Sanei es peor, más que nada porque la serie jamás construye una amistad entre ellas. O sea, se dice que son buenas amigas pese a lo nocivas que son, pero casi nunca se les vio interactuando como tal, siendo lo único que el anime nos muestra, es que cogen y punto. Además de que Sanei empujaba a Hana a tener actitudes aún más autodestructivas, y hasta sintiendo placer por su dolor, por lo que es muy inverosímil el pensar que alguien como ella, esté arrepentida de manipular a su mejor y única amiga. Por lo que todo el drama ocurrido en el 9º episodio, que intenta fungir como el desarrollo de esta personaje, es solo un pupurrí de grima porque la amistad de estas dos de por sí no tiene ningún tipo de valor. Además de que el final de la serie te quiere dar a entender que Sanei ya no es posesiva, ajá, pero cuando Hana estaba hablando con un chico, ella va y hace esto. Hai, sokomade. Hanabi wa watashi da kara. Ukatsu ni apiiru shinai de kureru? Como chiste esta escena no da risa, y como evolución ya ni les digo. Un personaje terrible que solo intenta cumplir con un único rol a base de otro que, adivina adivinador, es terrible. También tenemos a Moka, alias de Noriko Kamomebata. Amiga de la infancia de Muji, que desde que se conocieron siempre tuvo el sueño de casarse con él y ser una princesa. Sabe que la relación principal es nociva, y al principio se lo advierte a Muji. El mayor, por no decir único problema de Moka, es que no tiene un propósito real en la trama. El anime la deja ver como la única que recapacita de la situación, por ende es la primera en dejar ir a su amor imposible. El 7º episodio está dedicado enteramente sobre su conflicto, pero lo único realmente importante es lo anteriormente explicado de que Muji no puede hacer el coito con ella por ser su amiga, algo que comprende y siendo la razón del por qué lo deja ir. Cosa que no estaría mal de no ser porque literalmente la mina, más allá de decir que su sueño era ridículo, en realidad se termina obsesionando más con Muji, sin tener esa intención de por medio, comprimiendo la reflexión en los últimos minutos. Después de eso se esfuma, y aquí es donde entra la cuestión, ¿qué se quiere hacer con Moka? Sé que en múltiples ocasiones he dicho que no importa la duración de un personaje en pantalla, sino más bien su impacto, pero es que Moka no logra hacer lo anterior, porque apenas se interactúa con los demás, haciendo que el mensaje de que no te dejes influenciar por las actitudes nocivas no marque alguna diferencia en la estructura de la serie. Un ejemplo de esto es que el anime intentó emplear una especie de rivalidad de ella con Hana, porque ambas son la contraparte del conflicto principal. Pero apenas si se le da tiempo en pantalla, pero por sobre todo, durante toda la serie a Hana no le importaba su existencia, puesto que para ella solo era una niña molesta y poco más, sin dar el impacto que se quiere dar. Y con lo que termina con aquel propósito sepultado 20 metros bajo tierra, es justo su última escena. Una gala de belleza donde el anime da un acercamiento a su rostro donde transmite un aire fresco, una Moka renovada por haber dejado ir a su amor imposible desde mucho antes que los demás, con Hana impactada. Cosa que contradice el propio mensaje del final. Si el propósito es mostrar el beneficio de dejar ir a tu amor imposible, entonces falla, porque el resto no afrontaron alguna consecuencia por no hacer lo anterior, y terminaron bien de alguna u otra forma, no con la persona que aman pero teniendo la oportunidad de reconstruir sus vidas, por lo que Moka pierde aquella particularidad, de ser la única que no fue una escoria y por eso terminó bien. Y eso destruye por completo a Moka, no tiene ningún propósito real, llegando incluso a contradecir el mensaje final que el anime quiere transmitir. Simplemente potencial desperdiciado.
Y finalmente, llegamos a los últimos importantes, Narumi Kanai y Akane Minagawa, los profesores. Primeramente Narumi es otro personaje que tiene un único propósito en la trama, cosa que no es mala per se, porque la caracterización de este es de alguien de buen corazón, dispuesto a ayudar a quienes más lo necesitan, reforzando aún más la interacción retórica, porque un personaje así podría ser de catalizador a una de estas escorias, lo cual es interesante. Lamentablemente tengo un problema con él, además de lo que mencionaré más adelante. Y es que a veces el sujeto es un semejante imbécil, en el sentido de que, aunque sea demasiado obvio de lo que está ocurriendo a su alrededor, le es imposible darse cuenta de la misma, al grado que verlo tan torpemente en situaciones donde no lo amerita solo provocan darle un putazo. Si dicho recurso se usara con el tema de que el amor es ciego, vale, lo dejaría pasar, pero no se hace eso. Por el contrario, el tema de su amor hacia Akane es manejado de una manera distinta, siendo el responsable de cambiar el enfoque de la trama, y por ende, del mensaje que el anime quiere transmitir. Y es aquí donde llegamos hacia Akane Minagawa, el peor personaje de toda la obra. Una mujer manipuladora, posesiva, mentirosa, caprichosa, narcisista, y fan de Kyuris para rematar. El problema con ella ya no solo es el cómo se maneja pésimamente su presunto arrepentimiento, sino que es la única personaje que el anime genuinamente victimiza, y para rematarlo, la única que comete actos simplemente indefendibles, por lo que la visión del mensaje sobre darle una segunda oportunidad a las personas, se sienta bastante manipulado y blando. La presunta justificación de su asquerosa forma de ser vino de la envidia, porque su amiga tuvo un amorío escolar y ella no, y como pensó que eso era una pérdida de tiempo, decidió traicionarla para que se diera cuenta, cosa que no logró, pero hasta en esas fue lo suficiente para que tuviera un ego tan grande, a cambio de torturarse teniendo sexo como bestia, pero sin conocer a alguien que la haga sentir amada. Cosa que no tiene sentido al no tener mayor sustento, está como que vive con culpa pero a la vez no, viviendo apáticamente pero con la angustia de alimentar su ego, realmente es incoherente con lo que piensa, hace y lo que el anime intenta dar a entender. Sin embargo, lo peor del personaje viene cuando llegó al extremo de manipular sexualmente a Muji, algo que independientemente de todo, es un acto el cual no se debe de tolerar, pero el anime lo presenta como si fuera una nimiedad, una estupidez amoría de adolescentes, cosa que no es así porque la pequeñísima gran diferencia que hay entre Akane y los demás, es que ella es una adulta. Y otro detalle que es algo chocante, es que ni siquiera se arrepiente de este acto, no solo porque fue lo que menos se habló, sino que ella se acostó con él cuando el profesor ya sabía su verdadera forma de ser, y, para el colmo, cuando ella había tomado la decisión de casarse y aún tener el cinismo de decírselo a Muji. ¿Pero qué mierda? Claro que la serie no glorifica esta conducta, de hecho la condena, pero reiterando el segundo punto del video, la personaje no sufre las consecuencias adecuadas. Quiero decir, ¿me estás diciendo que esta hija de las mil verdades, luego de andar manipulando todo a su conveniencia, por la única razón de sentirse superior ante los demás, por un conflicto interno que carece de sustento de un acontecimiento que no tiene sentido, merezca una segunda oportunidad a pesar de que después de que alguien, muy probablemente la persona que le vaya a dar el amor que ella siempre buscó, le ofrezca su total ayuda desinteresada y, sin siquiera hacer el intento de aguantarse, va y se acuesta con el menor que está enamorado de ella a la primera de cambio, para luego rechazarlo, tomando su amor como un cumplido, a pesar de que eso fue lo que tuvo que hacer en primer lugar, y en un salto fuera de pantalla de 4 meses, colorín colorado, ahora es una persona nueva, que todo lo anterior fue hecho en su etapa de anticristo, y concluyendo que la niña de 23 años, no estaba consciente de lo que hizo, y por su arrepentimiento se merece unas galletitas. Simplemente Akane es un personaje horrendo mires por donde lo mires, que es la peor escoria que te podés encontrar, y aún así, la serie la deja ver como si fuera la víctima, pero... ¿víctima de qué? ¿Del donas? Lo siento, yo no soy de esa clase de personas. Por lo mismo, provoca que el rol de Narumi quede desaprovechado, y, además, el hacer que el final del anime se destruya. Es uno tan incoherente que cierra de la peor manera el presunto desarrollo de cada personaje, con un salto de tiempo tan mal empleado que nos impide ver el cómo se redimieron, como si la serie quiera dar a entender que toda persona puede cambiar de la noche a la mañana, contradiciendo su mensaje no una sino 2 veces, y para el colmo, haciendo de la vista gorda de conflictos graves. Hay más personajes que intentan fungir como complementarios, pero fallan al no ser importantes en la visión de los principales, y si lo son, no importa porque de todos modos, contradecirán lo que presuntamente ya habían reflexionado. Un cast terrible que le procede un final basura, aunque para su mérito, combinan con el resto de la serie. Sin embargo, y como siempre suelo decir, no todo en el horizonte es malo, o en este caso, terrible.
Y es que la dirección y el apartado visual que posee el anime son resaltables, logrando transmitir distintos sentimientos en el proceso, que la narrativa no lo haga es otra cosa. La misma presenta una paleta de colores opaca, la cual simboliza bastante bien el tono de la serie, siendo bien usada en la mayoría de escenas con atardeceres y amaneceres, con un detalle y uso de los fondos bastante adecuados para transmitir un sentimiento, véase, cada vez que hay viento al alrededor provocando que las hojas y pétalos de los árboles se vayan volando, lo que se traduce al sentimiento de libertad, el de quitarse una carga que un personaje siente en determinado momento, haciendo que la escena pueda hablar por sí sola, y no lo haga mediante del diálogo. Y así hay otras escenas donde el detalle sale a relucir. Otro ejemplo sería la escena donde el profesor le pregunta a Hana si ella iría a su boda, rápidamente aparece un tren iluminando casi toda la pantalla, con el sonido de este representando un freno en la psique del personaje, cuestionándose sobre sí o no ir. Además de tener una cantidad de detalles que, quizá no sean necesarios pero le dan más vivez visual al anime. Por ejemplo, la serie usa unos planos en forma de viñeta de cómic de vez en cuando, esto sirve para que la expresión del personaje sea más visible combinando planos de cámara, o que constantemente durante los episodios, hay una secuencia de una tinta negra que va consumiendo la pantalla, esto representa la corrupción mental de un personaje en cierto momento, mientras más tensa sea la situación, la tinta va más lenta pero con una sobresaturación más fuerte. Y como hablamos de lo anterior, otro punto en que la dirección resalta es en el lenguaje corporal, transmitiendo adecuadamente el sentimiento y explicándonos rápidamente la caracterización, personalidad e importancia de algún personaje en la trama. Claro que nada es perfecto, y es que las escenas vulgares son muy explícitas para lo que quiere hacer el anime, a lo que me refiero es que, como estas se alargan demasiado, así como pierden su peso narrativo cada vez que la trama avanza, hace que muchos de los movimientos de los personajes pasen de eróticos a incómodos. Que sí, podrá no enfocar ninguna área del cuerpo lo suficientemente explícita, pero el tema aquí es que el lenguaje corporal pierde su sentido de ser, y por lo tanto, hace que sea algo en contra por no haberlo manejado mejor. Una última cosa que quisiera resaltar de la dirección, es la adecuada transición que hay entre los diseños de los personajes, de un momento pueden cambiar su fisonomía a una más caricaturesca, de una seria a una cómica, pero no son anticlimáticas porque están más relacionadas a sus susodichas situaciones, y a la caracterización del cast. En cuanto al diseño de personajes, es bastante agradable, destaca mucho en cuanto al nivel de detalle del peinado y la mencionada fisonomía, haciendo que tengan un diseño fácilmente reconocible e identificable, además de estar bonitos. Y ya por último, tenemos la música. Primeramente mi problema con ella es algo más o menos similar de lo que me pasa con otras bandas sonoras de su estilo, como la de Violet Evergarden, y es el hecho de estar muy sobresaturada de temas con la misma tonalidad sin tener una variación de las mismas, haciendo que sea repetitivo y no se pueda explotar algo más. Sin embargo, y a diferencia de la otra banda sonora que mencioné, la de Kusuno Honkai tiene más méritos, al utilizar mejor sus tonalidades y piezas musicales, como los melancólicos acordes de piano que son muy buenos, además de tener un excelente nivel vocal en el opening y en el ending, siendo buenas metáforas sobre la serie, dando la información necesaria sin revelar mucho, con temas sutiles como el impacto de estas personas en la sociedad, o la confusión mental que tienen estos individuos. Es una banda sonora que, con correcciones podría ser hasta buena, pero es decente y pudo ser mejor. En fin, es hora de terminar con esto. Kusuno Honkai es una obra algo complicada de hablar, no porque sea profunda, sino porque el manejo de la trama es uno tan incompetente, que es difícil saber por dónde comenzar a señalar sus fallas. Todo se resume en conflictos que se les da vueltas y vueltas, o por el contrario, se comprimen demasiado, sin llegar a nada y adiós muy buenas, así se queda. Llega un punto donde el anime ya no sabe qué dirección tomar, que simplemente te aburres de ver tan lamentable espectáculo, te resignas a lo inevitable, y te vuelves apático ante tal desgracia, fracasando en desarrollar su mensaje, el de darle una segunda oportunidad a aquella gente tan despreciable, pero siendo empáticos, quizá tengan sus motivos de serlo, pero darle una segunda oportunidad a aquellos que aparentan arrepentirse. Es una idea sin cohesión, se queda con que puedo ir por ahí corrompiendo menores, pero eso no importa, solo necesito que me llegue alguien que me ayude para que ya no lo haga, pasado pisado, aunque el daño en que pueda causarle a aquella persona pueda ser irreversible. Por supuesto que el anime es un potencial desperdiciado, además de tener una buena dirección, pero eso no es suficiente. Ya sé que algunos me dirán que estoy siendo hipócrita, porque hay otros animes que tocan temas relativamente similares como School Days, y sin embargo yo no les tiro mierda, porque claro como si una cosa quitara a la otra, pero viendo lo anterior, haré una comparación breve para explicar mejor mi punto.
En School Days nos presenta una estructura mucho más digerible, de la cual te muestra al principio un cast de personajes relativamente simpático y hasta identificable, quienes tratan de que las cosas vayan bien, haciendo que estos se ganen nuestra simpatía. Después la situación principal empieza a deformarse por los actos de los personajes, que provocan eventos desafortunados que se impactan entre sí para que todos tengan relevancia, sufriendo al mismo tiempo las consecuencias de sus actos sin victimizarlos dentro del contexto. O sea, si uno fue una escoria, terminará de la peor manera. Si uno también lo fue, pero cambió de visión al darse cuenta que, lo que más amaba no era lo que éste había idealizado, entonces terminará de manera neutral, sin antes sufrir sus respectivas consecuencias, sin blanquearlos. Lo anterior provoca que, aquel cast relativamente agradable del principio ya no sean los mismos, por haber vivido situaciones que contradijeron todo lo que estos pensaban y sentían, por lo que el cambio que estos tienen durante la serie, al menos los más importantes, estén totalmente justificados. Pero por sobre todo, estos elementos construyen un ambiente demasiado pesado y abrumador, para llegar al acto final donde los personajes principales, terminan sufriendo las consecuencias de sus actos, quizá de una manera algo exagerada, pero totalmente lógica dentro del contexto, transmitiendo de manera casi perfecta el mensaje del anime. Kusuno Honkai en cambio, presenta un cast despreciable sin ninguna sutileza, sin que estos interactúen mucho entre sí, provocando que las situaciones no tengan verdadero impacto, con un final que blanquea todo lo anterior, porque la serie es muy cagona para castigar adecuadamente a sus personajes, y, por lo tanto, transmitiendo vagamente su mensaje. La visión de una narcisista manipuladora, y de un insípido besigno, descubriendo que son el uno para el otro, no fue ejecutada de la mejor manera. Por todo lo anterior, hace que Kusuno Honkai sea un anime simplemente terrible. Y eso fue todo por esta ocasión. Nos vemos luego, querida gente. Por cierto, si el chico con el que salía Akane al principio de la serie también era menor, entonces significa que ella es tan cínica para mentir dos veces en una misma mentira.